dinero, hurto, traición y horca, 4 términos que la tradición vincula a uno de los 12 apóstoles de Jesús, Judas Iscariote, quien solo aparece unas cuantas veces en el Nuevo Testamento, pero esas poquísimas veces fueron más que suficiente para formar la imagen grotesca que hoy tenemos de él. Pero, ¿quién fue Judas Iscariote? ¿Fue él un revolucionario? ¿Fue acaso un instrumento de Dios? ¿Fue sencillamente un traidor? ¿Por qué no revisamos los evangelios canónicos y por qué no echamos también un vistazo a otros documentos? Vamos a ver si despejamos dudas o quizás si aumentamos dudas. Judas parece haber nacido en Cariot de Judea. De hecho, se cree que la palabra Iscariote es una descomposición de Cariot. De su familia no se sabe más que el nombre de su padre, Simón, gracias al dato que aporta el Evangelio de Juan. Hablaba de Judas Iscariot, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Acerca de su madre, hijos, esposa u otros familiares no se sabe, puesto que de estos los evangelios que maneja la cristiandad no hacen ninguna referencia, como tampoco la hacen documentos apócrifos o de otras religiones. Se asume que el nombre Judas era común en los varones judíos debido a que se trata de la helenización del nombre hebreo Judá, que significa Jehová es alabado, y por la influencia de Judas Macabeo, un judío que encabezó la revuelta que restituyó el culto en el segundo templo. Por consiguiente, en todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos hombres con este nombre. Igual como pasa con algunos de los apóstoles, no se dice cómo Judas fue llamado al grupo de los 12. Solo tenemos la información de que Jesús le hace apóstol, y esto gracias a la lista en los evangelios de Mateo y Lucas. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En la tradición cristiana se asume que Judas era en el ministerio de Jesús lo que sería hoy un tesorero. Es el cuarto evangelio que aporta esta información y a la vez pone a circular la idea de que robaba de los ingresos mientras cuajaba los planes de traición. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Según los evangelios sinópticos, al terminar el banquete en casa de Simón, Judas se dirige donde las autoridades a ofrecerles la entrega de Jesús. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Luego Mateo asegura en su evangelio que cuando en la cena de Pascua Jesús anunció la traición, el apóstol preguntó al maestro si él sería el traidor, pero Jesús se limitó a contestarle: tú lo has dicho. Marcos y Lucas no registran este momento, pero Juan sí lo registra, y con más detalles, pues agrega que Jesús señaló al traidor al darle el pan mojado y le indicó hacer pronto lo que tenía pensado. Además, afirma el autor del cuarto evangelio que Satanás entró en el Iscariote, quien al tomar el bocado que le dio Jesús abandonó la reunión.
Respondió Jesús, a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Según los evangelios, una vez Judas hubo acordado entregar a Jesús a cambio de unas piezas de plata, fue al encuentro del maestro junto a una turba. Al llegar a donde estaba Jesús, con un beso lo señala para que sea arrestado. El Evangelio de Mateo también dice que Judas intentó devolver el dinero producto de la traición, pero no le fue aceptado, por lo que fue y se ahorcó. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sin embargo, Lucas en el libro de los Hechos asegura que Pedro añade detalles sobre la muerte del apóstol traidor. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hasta ahí queda la información que los textos canónicos ofrecen sobre Judas. Pero hay otros campanazos que han sonado sobre este personaje. Hay algunos que han sugerido que el término Iscariote no tiene nada que ver con Cariot, su lugar de nacimiento, sino que deriva del vocablo latino sicarius, que significa hombre con puñal y a la vez significa sicario. Quienes postulan esta posición creen que Judas era parte de los sicari, un grupo de rebeldes que funcionaban como una especie de rama de los celotes y que esperaban la llegada de un Mesías que lucharía contra los romanos y de ese modo se conseguiría otra vez la independencia de los judíos. Si se siguen las pistas de esta teoría, se es propenso a aseverar que Judas, al entregar a Jesús, no lo traicionaba, sino que lo ponía frente a las autoridades para provocar que reaccionara y tomara la espada contra los romanos. Pero resulta curioso que en la lista de los 12 aparece un Simón del que los evangelios aseguran que era llamado también el celote. Entonces, ¿por qué a Judas no se le llama así si era también de ese movimiento? ¿Será que realmente no era parte, como especulan los que defienden esta teoría? ¿O será que la palabra sicari, de donde según algunos teóricos sale Iscariote, por sí sola aludía a los celotes? Otro campanazo sobre la figura de Judas es todavía más espeluznante, pues pone en dudas que realmente haya existido el apóstol traidor. Los adeptos de esta postura son enfáticos al decir que esta idea entró mucho más tarde a la tradición cristiana. Aseguran ellos que se ve una clara intención de marcar a Judas desde el principio, pues entre las pocas veces que aparece este nombre en los evangelios, casi siempre se acompaña de la aclaración que había de entregar a Jesús. A su favor, estos teóricos tienen una verdad que no podemos negar. Mientras más viejo el evangelio, menos fuerte es el látigo contra Judas. Así Marcos, el primero de los 4 evangelios canónicos en escribirse, casi no lo acusa de traidor ni de ladrón. En los evangelios de Mateo y Lucas se evidencia cómo se eleva la intensidad y Juan tiene mucho más altos los decibeles al respecto. Esto no necesariamente quiere decir que tengan razón los que postulan esta posición. Sin embargo, es conveniente echarle un vistazo y ponderarla. Hay otro campanazo sobre Judas que también nos llama la atención, el llamado Evangelio Prohibido de Judas. Se trata de un documento evidentemente de tendencias gnósticas que parece haberse compuesto para el siglo II
en el seno de un grupo denominado cainitas. Del texto solo se conocían las alusiones al mismo que habían hecho algunos padres de la Iglesia, como Ireneo, obispo de León, quien se opone al mismo llamándole hereje e invitando en su texto contra las herejías a no aceptar este texto como palabra de Dios. El texto, que reclama para sí la autoría de Judas, había estado perdido por muchos años, pero fue redescubierto en 1970 en Egipto. Se encontró en un códice que también tiene otros documentos, por cierto, documentos ya conocidos en el contexto de la crítica bíblica. En realidad, existen serias dudas sobre el hecho de que Judas haya escrito el Evangelio, puesto que él mismo no arroja evidencias al respecto, además de que se cree casi sin lugar a dudas que fue escrito después de la muerte del apóstol. Al documento le faltan partes, pero gracias a un trabajo encabezado por National Geographic en 2006, se pudieron restaurar y traducir algunas fracciones. Entre las partes restauradas y traducidas se resalta la expresión Evangelio de Judas, e inmediatamente el documento asegura contener las revelaciones que Jesús hizo a Judas Iscariote 3 días antes de la Pascua. El relato secreto de la revelación que Jesús hizo en conversación con Judas Iscariote 3 días antes de que se celebrara la Pascua. En el relato, Judas es completamente distinto a como lo conocemos en los evangelios canónicos. Aquí él no es ladrón, ni tiene intenciones de llevar la bolsa con el dinero. Él es el discípulo cercano a Jesús. Incluso a él Jesús le hace revelaciones que no hizo a los 11 compañeros del apóstol. Sabiendo que Judas estaba reflexionando sobre algo que estaba exaltado, Jesús le dijo: retírate de los otros y te diré los misterios del reino. Es posible que tú lo alcances, pero sufrirás mucho, porque alguien más te reemplazará, para que los dos se puedan otra vez llegar a ser completo con su Dios. Judas le dijo: ¿cuándo me dirás estas cosas? ¿Y cuándo amanecerá el gran día de luz para la generación? Lo que los otros evangelios llaman traición, este documento lo presenta como un acto que Judas no pudo evitar, pues era este su destino, por lo que es evidentemente tenido por héroe e instrumento divino. Sus sumos sacerdotes murmuraban porque había entrado en el cuarto de los invitados para hacer su oración. Pero algunos escribas vigilaban cuidadosamente para arrestarlo durante la oración, porque tenían miedo del pueblo, porque era considerado por todos como un profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres un discípulo de Jesús. Judas le respondió como ellos querían, y recibió algo de dinero y se los entregó. Pero el otro repique respecto a Judas lo constituye la teoría de que él fue realmente el crucificado y no Jesús. Según esta creencia que se sustenta en el Evangelio de Bernabé, de una forma extraña, Judas tomó la forma de Jesús al momento de la llegada de los soldados romanos al Getsemaní. En este Evangelio se afirma que Judas fue arrestado, enjuiciado, crucificado y sepultado bajo la creencia de que se trataba de Jesús, quien en un momento que no explica el Evangelio fue vuelto al cielo con el Padre. El relato continúa diciendo que tan pronto Judas murió fue sepultado, y añade que de la tumba robaron su cuerpo, e inmediatamente algunos pusieron a correr la creencia de que había resucitado. Se añade también en este Evangelio que estando Jesús ya en el tercer cielo, cuando escuchó esta situación que se vivía en la tierra, y al ver la tristeza de su madre y sus allegados, decidió volver a la tierra. Y es aquí cuando al parecer este Evangelio intenta coincidir con los llamados canónicos, pues se asegura de decir, igual que estos, que Jesús comenzó a aparecer a sus discípulos, familiares y allegados.
En el momento en que los judíos se preparaban para ir a capturar en el huerto de los olivos a Jesús, este fue arrebatado al tercer cielo. Dios permitió que el discípulo traidor pareciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús, que lo tomasen por él y que como a tal lo entregasen a Pilato. Aquella semejanza era tamaña que la misma Virgen María y los mismos apóstoles fueron engañados por ella. Esta idea del intercambio de Jesús por Judas parece haber hecho eco también en el Islam, pues en una sura del Corán que hasta hoy ha resultado difícil de explicar, encontramos tal referencia. Como hemos visto en nuestro recorrido por los evangelios canónicos, por los llamados apócrifos y por el texto de otra religión, Judas Iscariote ha sido, es y seguirá siendo siempre un enigma. Para los cristianos más conservadores será siempre el traidor. Será para estos también el instrumento a través del cual Dios orquestó el plan de salvación. Para otros no dejará de ser el autor de un evangelio cuya autenticidad hasta el día de hoy dudamos. Mientras que tras bastidores habrá siempre un grupo que creerá que Judas Iscariote fue un héroe o sencillamente un calumniado. En este punto de la recta pasamos a usted el balón. ¿Y usted qué opina? Si te ha gustado el video, déjame un like, compártelo y coméntalo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad.